Hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir meditando en Éxodo capítulo 20. El versículo es el 13, pero vamos a leer del 1 hasta el 13. Entonces, Éxodo 20, versículos del 1 al 13. Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y el que nos toca hoy, hermanos, no mates. Antes de empezar, quiero que tengamos en cuenta esta frase, esta palabra, no mates, y tenga en cuenta que se refiere en el idioma original de las escrituras, en el hebreo. Hay varios términos que se utilizan para matar, pero en particular en este mandamiento significa algo como esto: eliminación, muerte ilegal e injusticia, con violencia y con crueldad, que no justifica para nada que cometa este pecado de matar. Entonces tenemos en cuenta eso, ¿listo? Para empezar tenemos que ir hasta Génesis. ¿Por qué hasta Génesis? Porque miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al ser humano a su imagen, los creó, a imagen de Dios y hombre y mujer los creó. Cuando uno mira Génesis capítulo 1, 27 y mira el mandamiento no mates y dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿qué cree usted que pasa cuando asesinan a una persona? Están atentando directamente contra la imagen de Dios. Pero ¿qué significa para nosotros o para la humanidad? Porque no es solamente para los hijos de Dios, sino para toda la humanidad. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Y yo les voy a leer unas palabras del pastor que ya murió, R.C. Sproul, lo define de esta manera: el haber sido hechos a imagen de Dios suele entenderse como señalando el sentido de que somos como Dios. Y aunque Él es el creador y nosotros sus criaturas, y aunque Dios nos trasciende en esencia, en poder y gloria, sin embargo, en cierto sentido, somos como Él. Hay algún tipo de analogía entre Dios y nosotros. Dios es un ser moral e inteligente. Nosotros también somos agentes morales equipados con una mente, un corazón y una voluntad. Estas facultades hacen posible que podamos reflejar la santidad de Dios, santidad que fue nuestra vocación desde el momento en que Dios nos creó. Entonces, hasta aquí podemos ver que en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis, Dios de una vez está diciendo que el ser humano es el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y según el pastor Sproul, nosotros tenemos cosas innatas de Dios, ¿cierto? Mente, corazón, sentimientos, cosas que se nos fueron dadas a nosotros como un regalo de Dios. A nadie, ni siquiera a las plantas, a los animales, se le dice que es hecho imagen de Dios, solamente al ser humano. Entonces ahí ya hay algo que está innato en nosotros. Ojo, no solamente a los hijos de Dios, a toda la raza humana tiene la imagen de Dios. Pero no todo es tan bueno. En Génesis capítulo 3 se da la caída del hombre. Y el resultado de esa caída por la desobediencia de Adán y Eva
es que ellos son expulsados de la presencia de Dios. Ya Dios parte una relación con ellos, mueren espiritualmente en la relación con Dios y se pierde esa intimidad, eso que vivía Adán y Eva, de estar en el huerto del Edén, de escuchar a Dios, de convivir con los animales, una relación plena. Por la desobediencia del hombre, esta relación se rompe, se daña, tanto que son expulsados del Edén y no pueden volver a ingresar. Pero esto trae una consecuencia. ¿Y a qué voy con esto? Estamos hablando de el sexto mandamiento, no matarás. Miren lo que pasa después de que el hombre es expulsado de la presencia de Dios. No más volteando la hoja, capítulo 4, y les voy a leer. Entonces el Señor le dijo, y tengan esta pregunta a través del sermón en sus mentes: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Eso se lo está diciendo Dios a Caín. Caín está escuchando a Dios. Entró por aquí y le salió por acá a Caín. Porque miren lo que pasa. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo y Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta como la que le hizo a su padre Adán. ¿Dónde estás, Adán? Aquí Dios hace una pregunta esperando Señor, lo asesiné, perdón, me dejé llevar de esa pregunta que me hiciste, estoy enojado. Pero no, el corazón del hombre ya endurecido sin la presencia de Dios contesta, no lo sé, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano clama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará más sus frutos, y en el mundo serás fugitivo errante. Aquí vemos, después de la caída, después de que el hombre es corrompido por el pecado, vemos el primer asesinato premeditado. Y no se da entre enemigos, se da entre hermanos. Y vuelvo y les digo, tengan en cuenta esa pregunta, ¿por qué estás enojado? Entonces, uno puede ver que Génesis capítulo 1, 27, que dice que somos a imagen de Dios, que Dios nos creó a su imagen, a eso, a partir del pecado, se está apuntando, a distorsionar esa imagen creada de Dios en nosotros. Y lo vemos en el capítulo ya 4, cuando Caín, sin dolor, sin compasión, ataca a su hermano. Pero más adelante, en el capítulo 9 de Génesis, miren lo que dice el Señor con respecto a todo lo que estaba pasando por la degradación del hombre. 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice eso? Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Entonces, en este caso podemos decir, en esta frase, la vida de la persona es valiosa no por la vida en sí misma, sino precisamente porque es la imagen de Dios. Ese es el valor de la vida, no por la vida en sí misma, sino porque es el reflejo de la imagen de Dios. Fue pasando el tiempo y yo les voy a dar dos ejemplos en el Antiguo Testamento que hacen alusión a Génesis capítulo 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Ustedes saben la historia de Samuel, en segundo libro de Samuel, la historia de David, Urías y su esposa Betsabé. ¿La saben? ¿Cierto? Eso es como una novela. David adultera con Betsabé, ¿cierto? Y para cubrir ese pecado, su esposo está vivo y lo manda a la guerra y lo pone al frente de la guerra. Él muere. Y eso trae una consecuencia a la vida de David, a la familia de David. Tanto que miren lo que dice en el segundo libro de Samuel 12:10. Por lo cual ahora, una sentencia de Dios. La espada no se
se separará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías, el heteo, para que fuese tu esposa. A partir de lo que hizo David, de asesinar a Urías y tomar a Jezabel como esposa, la familia de David fue en decadencia. La espada no se apartó de la casa de David. Y el segundo ejemplo que tengo, ustedes conocen la historia de Jezabel, de Acab, el rey de Samaria, con Nabot. ¿Han escuchado? Sí. Bueno, esta historia es que un hombre tiene una viña, el rey, que se llama en ese entonces Acab, se enamora de esa viña, la quiere, se la pide a Nabot y Nabot no se la da. Y él llorando se va a donde su esposa, su amada esposa Jezabel, y le di cuenta que acaba de pasar, le pide la viña a él y él no me la quiere dar. Y ella le dice, pero usted no es el rey, usted puede tomar lo que quiera. ¿Y sabe qué hacen? Forman una calumnia contra Nabot y lo apedrean y lo matan. Y en la sangre, cuando es derramada de Nabot, los perros lamen esa sangre. Y el Señor le dice estas palabras al rey Acab. Dile que así dice el Señor, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de la propiedad. Luego dile que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Más adelante, Acab muere por una flecha y con su sangre derramada en todo el carro donde él se transportaba en el caballo, y los hombres van y lavan el carro y la sangre corre con el agua y los perros llegan a lamer esa agua. Entonces uno puede ver cómo eso que el Señor dijo en Génesis 9:6, el que derrame la sangre de otro ser humano va a derramar la sangre de esa persona. Todo porque esa persona está hecha a la imagen de Dios. Entonces hasta aquí podemos decir que el sexto mandamiento va dirigido a la protección del ser humano. Este mandamiento piensa en la vida de las personas y el respeto que debemos tener por ella. También aprendemos que el sexto mandamiento, que Dios es el único que puede determinar cuándo muere un ser humano. Ningún ser humano determina cuándo debe morir o quién debe de morir. Solamente Dios tiene la potestad de dar vida y quitar vida. Nadie más. Nadie puede tomar una decisión de muerte sobre otra persona. Solamente su Creador, quien fue el que le dio el aliento de vida para vivir. ¿Por qué es todo esto? Porque todos los seres vivos son propiedad de Dios. Todos pertenecemos a Dios. Aún el no creyente es criatura de Dios. Y Dios, con ese principio de Génesis 9, más el mandamiento, quiere la protección del ser humano. En esta actualidad, en nuestra vida, hay unos sistemas, un grupo de personas que declara muerte sobre otras, que violan este mandamiento sin temor alguno. Y son todos aquellos que practican el aborto, la eutanasia, la delincuencia y el suicidio. Todas estas personas se creen con el derecho de tomar la vida de otra, aún su propia vida. Pero según el mandamiento, como lo estamos viendo ahora, eso no debe ser así. Es más, en nuestra Constitución, en el artículo 11 del primer capítulo dice esto: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Aún nuestra Constitución cuida la vida de las personas. El problema es, hermanos, de que esto, cuando usted mira las noticias, mira la realidad de nuestro país, es un derecho que se viola todas las veces que quiera. Y con respecto al Señor, es un mandamiento que se viola cada momento. Miren, yo les voy a leer una noticia sobre el aborto, publicada en El Colombiano. Miren el título de esta noticia: cifras de abortos clandestinos en Colombia preocupa a la ONU. Y miren lo que dice: las Naciones Unidas, ONU, está muy preocupada por el elevado número de abortos clandestinos que registran en Colombia y los pocos que se realizan de forma legal, con el riesgo de que todo eso conlleve para la salud y la vida de las mujeres. Se llevaron a cabo 4.400 abortos, de los cuales solo 322 se hicieron cumpliendo con los requisitos legales. Hermanos, 4.400 niños, bebés, asesinados en Colombia. Y así se pregunta uno, ¿cómo Dios no ha derramado su ira sobre Colombia, quebrantando este mandamiento de no matarás?
que se toman el derecho a decir que un bebé de un mes no es una persona, que justifican un momento de pasión y que llevan los platos rotos el bebé. Y así algunos dicen que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios injusto porque manda a matar a todo mundo. Pero yo me pregunto, a la luz de estas noticias, entonces ¿Dios qué es? Porque debería derramar su ira, ¿no? 4.400 niños. Según una encuesta, un niño cada 30 segundos. ¿Qué hacemos nosotros contra eso? Meditamos sobre eso. Esas son cosas sociales que nos tienen que tocar a nosotros. Eso no le puede doler más a la gente de afuera que no conoce a Dios. Nos tiene que doler a nosotros. Eso tiene que tocarnos a nosotros. El otro instrumento es la eutanasia. En la revista Semana le hacen una entrevista a un médico, Gustavo Quintana. Según la revista Semana, probablemente es el médico en Colombia que conoce más del tema de la eutanasia. Y él dice, y se alarda de eso y dice, he practicado más de 230 eutanasias. Y miren lo que dicen las palabras de este doctor. Las personas tienen derecho a morir dignamente y yo les otorgo esa muerte digna. O sea, él les otorga una muerte digna. Eso es un tema muy espinoso porque se pegan de que hay personas con enfermedades terminales que necesitan morir para no sufrir. Y yo me pregunto, ¿qué hace la iglesia sobre ese tema? Porque esta persona, que ustedes conocen, el que ex procurador Ordóñez, sí, él dice que este hombre es el mensajero de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces cualquier persona que esté sufriendo sobre un cáncer terminal, es más fácil tomar la decisión de quitarle la vida. ¿Y dónde está la iglesia? Para darle una oportunidad de parte del Señor, si va a partir por esa enfermedad, que conozca al Señor. Este hombre está atacando a esas personas sin la oportunidad de recibir el evangelio. ¿Qué hace la iglesia sobre eso? Yo sé que es muy fácil hablar desde aquí cuando yo no tengo un enfermo terminal. Pero venía escuchando en el carro en estos días una entrevista con este mismo doctor y había un grupo de personas no cristianas que estaban en contra de este doctor y miren lo que decían ellos. Miren, nosotros somos un grupo de personas que nos acercamos a personas con enfermedad terminal y las acompañamos en ese proceso para que puedan recibir su enfermedad tranquilamente, vivir sus últimos días tranquilos con su familia y partir. Y no son creyentes, no son creyentes y están generando una esperanza, pero una esperanza que no genera vida eterna. Nosotros sí tenemos el mensaje de la vida eterna. Estas cosas nosotros tenemos que mantenernos actualizados con esto, porque eso es lo que estamos afuera. Aquí no, aquí todo el mundo bien, cantamos, alabamos al Señor, pero estas cosas las enfrentamos afuera. Otra de las cosas que ataca este mandamiento es la delincuencia. Todos han escuchado noticias y saben cómo está el municipio de Bello, ¿cierto? Van hasta el momento más de 15 muertes violentas en Bello y muchos son menores de edad. ¿Dónde está la iglesia en medio de eso? ¿Dónde está la iglesia en medio de eso? Ayer escuché un audio en Facebook de un muchacho no cristiano que pedía misericordia por su municipio. Yo viví en Bello y Bello tiene un historial violento, pero hasta hace años estaba tranquilo. Ahora, por decisiones y por todo lo que se mueve en Bello políticamente, ahora todos los jóvenes, madres están esperando que en algún momento lleguen sus hijos o no lleguen. Entonces aquí vemos que se viola ese derecho a la vida porque se incumple con ese mandamiento de no matarás. Lo otro son los suicidios. Lo cierto es que el suicidio en Colombia es una muerte silenciosa que cada día afecta aproximadamente a 1.833 casos por año, registrándose como la cuarta forma de violencia con índices altos en este país. En el Putumayo, Arauca, Quindío, Guainía, Caldas, Huila, Risaralda son los principales actores de estas elevadas cifras de muertes ocasionadas por el suicidio. Imagínense, no está muy lejos, departamentos cerquitas, aquí, de nosotros, y ya vemos cómo es una cifra escandalosa de suicidio. Gente sin esperanza. No hace poco vimos la noticia de la mamá que se tiró con un niño al vacío. ¿Qué dolor trajo eso? Otra cosa, la pregunta es si sí nos causó dolor. Pero hasta aquí hemos visto que este derecho y este mandamiento son violados cada momento, en cada momento.
Todos los seres humanos tienen derecho a la vida dada por Dios y solo Dios tiene el derecho a quitarla. Nosotros tenemos que atacar como iglesia a eso. Tenemos una esperanza. Nosotros tenemos un mensaje que transforma vidas, que da esperanza a las personas. No es un mensaje para sobarnos entre nosotros. Es un mensaje para compartirlo hoy, ahora mismo. Yo no sé si una vez les conté aquí mismo, tenía un carrito de comidas rápidas en balcones de Sevilla y había un joven que cada 8 días me iba y me compraba salchipapas y me ponía a conversar, pero como yo estaba inexperto en eso, yo no podía conversar con él y a la vez despachar. Ustedes saben que soy hombre, yo no hago como ustedes las mujeres que hacen de todo, ¿cierto? Y él quería hablarme y yo le cortaba. Una noche, sábado, llegó y me puso a conversar y yo sentí que tenía que predicar el evangelio. Hermanos, no lo hice. Fui desobediente a Dios. Y ese mismo sábado, amanecer domingo, a las 6 de la mañana, me tocó verlo morir por impacto de bala. Y murió con su padre y con un amigo. Yo sentí un dolor impresionante porque pude haberle dado el mensaje de salvación. Así ya estuviera determinado que él iba a morir esa noche. Pero todos sabemos la esperanza que trae el evangelio para una vida. Y lloré de esa persona como si hubiera sido íntimo mío por la desobediencia que hice con Dios. Entonces, si usted tiene la oportunidad hoy de compartir el evangelio aprovechando este fervor del Día de la Madre, hágalo, hagámoslo, compartamos el evangelio para que después no sintamos el dolor que sentí yo cuando vi partir a esta persona. Pero, ¿cómo se ve ese mandamiento a la luz del Nuevo Testamento? Ya todos hemos visto todo lo que ha pasado con ese mandamiento. El Señor en Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22, miren lo que dice el Señor Jesús. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, oigan bien, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, todo el que cometa asesinato ya tiene un juicio, y ese juicio es la muerte. Pero yo les digo, y aquí el Señor nos va a meter un problema a usted y a mí. Miren muy bien, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de los tribunales. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿El Señor Jesús está cambiando el mandamiento? No. Yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla, dice el Señor. Le está dando la dimensión que tenían que haber entendido en Éxodo capítulo 20. En el contexto donde se da este mensaje del Señor, vemos a los fariseos muy bien puestos diciendo, si uno de los mandamientos que yo puedo cumplir es el sexto, yo no mato, y jactarse de eso. Es más, nosotros podemos decir hoy que no incumplimos el mandamiento, hasta antes de ver Mateo capítulo 5. Pero cuando yo leo capítulo 5, y está en el contexto de amar a mis enemigos, él dice al hermano, pero aquí hay una multitud porque este es el contexto del Sermón del Monte. Así como Dios habló en el monte Sinaí y dio los 10 mandamientos, aquí vemos a Jesús en el monte dando las instrucciones de los mandamientos. Dios mismo explicando el mandamiento. Entonces, hermanos, va a sonar feo y me van a perdonar, pero si usted se ha enojado de una forma que ha odiado a su hermano, y no estoy hablando del hermano de la iglesia también, pero cuando hablo de hermano, el Señor Jesús está hablando de cualquier persona, porque todos somos hechura a imagen de Dios. Entonces no solamente el hermano de la iglesia que profesa su fe, sino desde que sale usted de la puerta. Si usted se ha enojado tanto con su hermano en su corazón, lo ha insultado y ha maldecido, usted es un asesino. No lo digo yo, lo dice el mandamiento. Usted ha asesinado a esa persona en su corazón. Por consiguiente, usted merece un juicio. Y al final el Señor del pasaje dice, quedará sujeto al fuego del infierno. Hermanos, el Señor aquí nos está diciendo que si nosotros dejamos que el enojo, es como esto, el enojo es la raíz, el asesinato es el fruto. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Caín? ¿Por qué estás tan enojado?
ese enojo te lleva a cometer suicidio. Y no lo haces físicamente. Pero dígame si no hemos hablado entre nosotros. Yo soy un asesino. En mi mente es que es más, si pudieran ver mi mente, ya se hubieran dado cuenta cuántas personas he asesinado yo. Y a veces lo decimos jocosamente, pero a la luz de este pasaje, Dios le está diciendo a los fariseos, ustedes están engañados, porque lo que hagan en su corazón, eso es lo que da la luz al pecado. Porque Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde? Del corazón. Aquí, maquinando, pensando. El Señor pone un nivel muy alto para nosotros. Asimismo lo hace con el adulterio. No es solamente adulterar, es el que desee en su corazón, ya adulteró. El Señor se preocupa por cuidar la imagen que Él mismo hizo en nosotros. O sea que si usted insulta, se enoja, maldice a una persona cualquiera, lo está haciendo directamente contra Dios. Miren lo que dice el pastor John MacArthur. Pero ahora Jesús ataca esa confianza en sí mismo, afirmando que nadie es realmente inocente de asesinato. Nadie. Porque el primer paso en el asesinato es la ira. La ira que está detrás del asesinato. Ira que casi nadie cree que sea pecado, pero es uno de los peores pecados. Díganme, hermanos, aquí en confianza, ¿cuántas cosas no hemos hecho cuando nos hemos dejado llevar de la ira? ¿Cuánta vergüenza no hemos pasado nosotros? ¿Cuántas cosas y personas no hemos dañado por un momento de ira? Por no escuchar la voz que nos dice el Señor, ¿por qué estás tan enojado? Y tomamos ese enojo y no nos importa a quién, contra quién o quién esté a nuestro alrededor. Y hacemos cosas que después nos tenemos que arrepentir de una manera tremenda, llorando, porque a mí me ha pasado. Y el Señor nos dice hoy, cuidado, el enojo es el principio de un asesinato. Miren lo que dice Juan, que eso lo vamos a estudiar, da la casualidad de ese versículo. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. El Señor pone el listón muy alto. Para nosotros, el asesino no es solamente el que coge un arma y le dispara al otro y lo mata. Para Dios, el enojarnos, sentir una ira incontrolable, es asesinato. Tenemos que meditar sobre eso, hermanos. Tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo cuando nos enojamos. El odio y el asesinato son lo mismo delante de Dios. El primero, como estamos hablando, es la raíz y el segundo es el fruto. No es solamente asesinar a una persona, sino que con el enojo en mi corazón ya la estoy asesinando y eso merece castigo de muerte según el pasaje que estamos leyendo. Es tan tremendo, hermanos, porque el Señor ahí mismo en ese pasaje de Mateo dice que si va a llevar la ofrenda y se acuerda que tiene algo con su hermano, deje la ofrenda ahí y vaya y reconcíliese con su hermano. Y cuando lo haga, venga y entregue la ofrenda. Es muy tremendo eso. Si Dios nos dice que no podemos ni siquiera enojarnos de forma que estemos tan airados con los de afuera, ¿usted se imagina nosotros viendo a un hermano con unos ojos de furia, de que no lo soporto, que me indigna, que no lo aguanto, a un hermano en la fe? Eso no se puede vivir entre nosotros, porque el Señor divide los 10 mandamientos que estamos haciendo en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y así mismo, de esa misma forma, a tu prójimo. Y puede resultar la misma pregunta que le hicieron al Señor, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es el prójimo, hermanos? ¿El hermano de la fe? Cualquiera. No permitamos que nuestro corazón se vuelva como un lugar donde asesinamos, sino que el Señor nos invita a tener misericordia por el otro. Y Él se pone de ejemplo. Ustedes vieron cuando fueron a apresar al Señor Jesús en el Getsemaní. Y Pedro, muy valiente, que tal vez lo haríamos nosotros defendiendo a nuestro Señor,
sacó su espada y iba a atacar. Un momento, no lo hagas, porque el que a hierro mata, a hierro muere. No lo hagas. Pablo en Romanos nos dice, no sean vengativos, dejen la venganza al Señor. Es el Señor, no somos nosotros los que podemos hacer algo. Y sé que hay personas que nos pueden hacer sufrir, pero ese sufrimiento, el Señor no da permiso para tomar esa vida. Porque si fuera por eso, todo el sufrimiento que le hicieron al Señor Jesús antes de ir a la cruz, el Señor pudiera haber hecho así, tronar sus dedos y todo el mundo queda fulminado. O, como dijo ese mismo pasaje que acabo de mencionar, llamar a 12,000 batallones de ángeles. Así le contesta Pedro, ¿acaso yo no puedo llamar a 12,000 batallones de ángeles para que vengan y me defiendan? Entonces lo que hacemos es descansar en el Señor, pedirle perdón a Dios si he prestado mi corazón para odiar al hermano, insultar al hermano, maldecir al hermano. Si he sido capaz de traer una ofrenda a ese altar y no saludar a mi hermano porque no la voy con él, porque no me cae bien, porque no satisface mis necesidades. Ojo, no se trata de eso. El Señor nos manda a amar. Todo eso se trata del amor. En eso nos conocerán a nosotros, por el amor.